Buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión de hoy de Academia Libertaria. Hoy entre Luis Eduardo y yo vamos a exponer un tema pues que siempre nos ha gustado mucho, siempre nos ha gustado discutir mucho. Y pues curiosamente es un tema del cual pues hoy se estará hablando mucho. Hoy, como se pudo haber visto, entra a un proyecto de ley al Congreso de la República en el cual se controlan los precios de ciertos insumos agrícolas. Y es como muestra de aquello que llamamos la tercera vía. Y es algo de lo cual se ha hablado mucho en Colombia, como Colombia se precia pues por no ser un país enteramente capitalista, pero tampoco es un país socialista, hay una tercera vía. Pues bien, pues un autor muy cercano a nosotros, que es Ludwig von Mises, advirtió sobre los peligros de esta tercera vía y sobre ello vamos a hablar hoy. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Santiago. Sí, a mí me parece pues que es un tema que es muy importante tener claro y que no solamente es fundamental para entender, digamos, la propuesta libertaria, sino que es importante para entender al final la dinámica política de un país. Que si uno entiende este concepto, esta presentación como, digamos, como presenta Mises, el problema de la supuesta tercera vía, como le puede uno decir hoy en día, o como se le decía, como dice Mises, que se le decía en Estados Unidos, no un camino intermedio. Entonces, si uno supone, si uno entiende conceptualmente qué significa esto del camino intermedio, puede uno realmente entender qué es lo que sucede. De ahí pues la importancia de tener una enorme claridad al respecto, porque pues obviamente yo creo que a veces confusiones entre los mismos libertarios, para no hablar del público en general, vienen de no tener como claro esta presentación o manera de interpretar las cosas que presenta Mises, ¿no? En ese sentido, Santiago, la idea cuál es, cuál va a ser la estructura. Nosotros vamos a seguir, no digamos al pie de la letra, ¿no? Pero inspirados por la estructura que presenta Mises él este argumento lo presenta en varios sitios, pero hay un Sí. escrito corto que lo referenciamos porque precisamente por lo que es corto, porque son apenas unas 20 páginas y en ese sentido pues se puede compartir con facilidad, que se llama algo así como las políticas de un camino intermedio conducen al socialismo, ¿no? Ese escrito, no sé si todos lo tengan o si quieren lo comparto, le pregunto a los que están asistiendo, ¿quieren que lo comparta por el chat? Yo en este mismo momento lo puedo estar compartiendo, Luis. Ah, Ya lo bueno, comparto. ahí, y tener la versión en español para compartir las dos. No, solamente tengo la versión en inglés. Ah, bueno, entonces ahí Santiago comparte la versión en inglés, yo les voy a compartir para tenerlo, también la versión en español es bueno tenerlo, un segundo. Entonces ya, denme un segundo. Yo les comparto la versión en español, eh, que también pues se baja del Instituto Mises, ¿no? Ahí uno llega con ese enlace también que pone Santiago Instituto Mises Estallos. Esto no es tampoco nada difícil de encontrar. Entonces, ahí les estoy compartiendo. Ese es un libro completo que se llama en inglés Planning for Freedom, en español pues Planificación para la Libertad. Y uno de los como capítulos de ese libro pues sería este escrito. Eso es una colección de artículos de Mises, de una conferencia que Mises dictó pues comenzando los años 50, ¿no? 50, 51, creo que decía Sí, ahí pues esta conferencia de Mises. Y pues lo interesante me parece a mí sobre todo es ver la actualidad de su planteamiento, ¿no? Que han pasado 70 años y en ese sentido, desde el punto de vista teórico, la confusión sigue tan vigente que su planteamiento en nada, digamos, ha variado, o sea, sigue siendo supremamente actual y los argumentos que se presentan siguen siendo exactamente los mismos. Es increíble, pero ha habido avance alguno y siquiera ha habido pues retroceso. eso dice mucho, Luis, digamos, del gran aporte de Ludwig von Mises. Y nosotros podemos resumir, o yo me atrevería a decir que el aporte de Ludwig von Mises a la historia del pensamiento económico digamos, se da en dos. Por un lado, digamos, demuestra a través de su libro, La acción humana, cómo la economía es una ciencia mucho más especializada a partir de una ciencia mucho más general que se llama la praxeología. Es decir, todo lo que estaban diciendo los economistas que lo anteceden a él, particularmente sus profesores, Karl Menger y Eugen von Bauer, él básicamente lo sistematiza y les hace caer en la cuenta a todos ellos a partir de ese momento
demuestra cómo la economía es una ciencia de la acción humana. Pero otro gran aporte que hace Ludwig von Mises es justamente demostrar cómo el socialismo es un error intelectual. Es decir, cuando, ojo, la definición de socialismo para Mises, y es la que vamos a adoptar en este momento, que es básicamente la de Karl Marx, es la socialización o la prohibición de la propiedad privada sobre los factores de producción. Y Mises demuestra que en ausencia de propiedad privada sobre factores de producción no puede haber precios y por ende no puede haber el vehículo a través del cual se puede calcular económicamente hablando para distinguir qué cursos de acción terminan por consumir y destruir el capital y qué cursos de acción terminan por al menos mantenerlo o acrecentarlo. Si sabemos en este momento en Occidente que el socialismo es un fracaso, y si contamos con una teoría a la luz de la cual podemos entender los fracasos del socialismo, es justamente gracias a Ludwig von Mises. Sí. Y entonces, en ese sentido es interesante porque cómo se plantea, digamos, hoy en día sobre todo, cómo se plantearía la cuestión, porque evidentemente no era lo mismo. En la época de Mises se planteaba un poco diferente y él lo plantea un poco diferente. Y antes, digamos, de los años 50, cuando Mises escribe socialismo, la cosa era todavía peor, porque hoy en día, digamos, son muy pocas las personas que discuten, digamos, la ineficiencia económica del socialismo, ¿no? Es decir, ¿qué? Un segundo, se me olvidó apagar el celular. La historia ha demostrado el fracaso del socialismo, ¿no? Y ahí, que simplemente como anécdota, es interesante ver los esfuerzos que hacen los socialistas por reinterpretar la historia y por interpretar, digamos, el fracaso rotundo, pues, de la Unión Soviética y, en fin, los distintos países comunistas. Pero en la época, digamos, de los años 20, cuando Mises escribe socialismo y cuando Mises, digamos, escribe el problema del cálculo económico en el socialismo, es que la afirmación era que el socialismo era un modo más eficiente de producción económica. Es decir, el socialismo lograba producir mayor riqueza. No solamente eso, esa era al final la gran afirmación de Marx. La gran afirmación de Marx era que la causante de la escasez era la propiedad privada, de tal forma que una vez se eliminara la propiedad privada, ¿no? Habría una abundancia tal, pues que nadie tendría que especializarse en su trabajo. Simplemente cada persona podría vivir en un paraíso haciendo lo que le diera la gana el tiempo que quisiera. Si quería pescar una hora y después ir a enseñar clase una hora, si la absoluta, pues, llamémoslo libertad marxista en su plenitud. Entonces, la afirmación fuerte en la época en que Mises tiene que escribir eso no es simplemente la que vamos a ver que se hace hoy en día, sino era que el socialismo era un sistema económico más eficiente, más productivo que el capitalismo. Ya eso, aparte pues de economistas totalmente despistados, venezolanos, cubanos o quizás norcoreanos, aunque uno no sabe pues qué es lo que usan en Corea del Norte, o sociólogos totalmente recalcitrantes, pues nadie se atreve a decir eso, ¿no? Ningún economista, digamos, en Occidente, en principio, pues, diría eso. ¿Qué es lo que se dice o cómo se plantea la cuestión hoy en día? Se plantea la cuestión, dice, mire, el capitalismo evidentemente es superior que el comunismo, que el socialismo del punto de vista económico. Es más productivo y genera más riqueza, sin lugar a dudas. Pero, y aquí viene el pero. Y hay dos tipos de pero. Un tipo de pero es aquellas escuelas económicas y teoría económica que dicen, pero en el mercado hay algunas fallas. Y esas fallas tiene que corregirlas el Estado. Esa es como la versión económica del asunto. Pero una versión que uno podría decir ética, política e incluso moral, donde no hacen tanto referencia a las fallas del mercado, sino que dicen es lo siguiente, pero en esa mayor productividad, el resultado final del capitalismo es injusto. Es decir, hay una injusticia inherente al capitalismo que es necesario corregir, que es una concentración de la riqueza. Y al final no abandonan, digamos, ciertos postulados marxistas, a saber que en el capitalismo se concentra, digamos, la riqueza en unos pocos y genera una pobreza en la mayoría. Entonces, sí es más productivo, pero igual produce un resultado injusto que es necesario corregir. Hay una injusticia inherente al capitalismo que es necesario corregir. Y en ese sentido, el socialismo sí produce pobreza, sí es ineficiente económicamente, pero el socialismo es más justo. Esa es, digamos, como la doble afirmación. Entonces, como queremos ser capitalistas, pero sin su injusticia, o en otras palabras, queremos ser socialistas, pero sin la pobreza,
nos inventamos una alternativa, un sistema que tenga lo mejor del capitalismo, lo mejor del socialismo, sin los defectos de ninguno de los dos. Y ese sistema es el que normalmente se le llama el intervencionismo. O sea, el intervencionismo estatal y las distintas formas de intervención estatal lo que buscarían sería corregir esos defectos del capitalismo para tener lo mejor de ambos mundos y corregir los efectos del socialismo para tener lo mejor de ambos mundos. En especial, el discurso general de hoy, para no entrar, digamos, en detalle, consiste en la redistribución de la riqueza, es decir, la manera como se rectifica esa injusticia generada por el capitalismo es simplemente, ¿no?, redistribución de esa riqueza. Esta riqueza mal distribuida por el capitalismo, el Estado la va a distribuir correctamente, corrigiendo ese defecto, digamos, de base. Y de esa manera tendríamos nosotros el mejor de los caminos posibles. Una cosa interesante es que este intervencionismo, que es el verdadero nombre de la supuesta tercera vía, pues se le han puesto muchos nombres. Es decir, ha tenido un montón de bautizos. Nosotros pusimos tercera vía porque siento que en Colombia es como que el nombre más usual Lo y que es, de sí. hecho, como recordaba Luis Arévalo, fue, digamos, el libro que propuso Santos, ¿no?, en los años 90, ¿no? Y fue, digamos, como la propuesta santista era la tercera vía, ¿no? Pero, si ustedes recuerdan, en la primera década de este siglo, ¿no?, también se escribieron muchos libros y muchos artículos y se hicieron muchas entrevistas en los periódicos hablando, ¿no?, de la alternativa suramericana. Es decir, cómo los suramericanos, y cuando hablan de los suramericanos pensaban principalmente Brasil, Venezuela y Argentina, ¿no? Y metían también pues allá Bolivia y Ecuador, pero básicamente esos tres países, cómo estos tres países al mando de socialistas estaban mostrándole a Europa una nueva manera de enriquecerse, ¿no? Y que había una alternativa, ¿no?, al consenso capitalista occidental, ¿no?, una manera de producir con corazón que era pues la suramericana. Entonces fue un nuevo rebautizo de lo mismo, ¿no?, el intervencionismo estatal, y así pues sucesivamente se le han puesto a lo largo pues de las décadas distintos nombres, al final a lo que es lo mismo, que es el intervencionismo. Y planteando eso así, yo quiero simplemente presentar un problema general, un problema, digamos, general que identifica Mises en este planteamiento, para después entrar a lo que es más interesante, que son, digamos, los casos concretos de ver cómo funciona el intervencionismo y en qué sentido, ¿no?, digamos, se justifica el título del artículo de Mises, de la conferencia de Mises, el intervencionismo, o diríamos nosotros la tercera vía, o esta política intermedia conduce al socialismo. Y es lo siguiente. El primer problema general es que quienes plantean el problema, así como diciendo, no, es que hay un problema como de, llamaríamos nosotros en el planteamiento que hemos hecho de injusticia en el capitalismo, o un problema de redistribución, eh, eh, están planteando un problema que al final no es el problema que en primera medida se plantea el capitalismo y el socialismo. O sea, el capitalismo y el socialismo no es una discusión acerca de la redistribución de la riqueza. Esa no es la pregunta ni del capitalismo ni del socialismo en primera instancia. La pregunta del capitalismo y el socialismo, nos dice Mises, es una pregunta acerca de cómo se va a producir y qué se va a producir. Nosotros tenemos que decidir qué se produce, cómo se produce, cuánto se produce, etcétera. Hay que tomar esas decisiones. Y la pregunta es, ¿quién va a tomar esas decisiones? ¿Se va a decidir aquello que se produce en el marco del libre mercado? Es decir, ¿quiénes deciden qué se produce? ¿Cuánto se produce? ¿Cómo se produce? ¿Y cuánto tiempo se produce algo? Serían los consumidores con sus decisiones libres de comprar o abstenerse de comprar. Esa libertad de los consumidores es lo que decide aquellos empresarios y productores que se mantienen en el mercado y crecen en el mercado, o aquellos productores que no pueden competir y, digamos, se quiebran. Entonces, ¿quiénes deciden aquello que se produce y aquello que no se produce? ¿Cuánto se produce? ¿Cómo se produce? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo deciden libremente los consumidores de acuerdo a sus preferencias. Esa es una opción, ¿no? Y el sustrato, evidentemente, de esta opción es la propiedad privada sobre los medios de producción. En segundo lugar, la otra opción es, no, quien va a tomar estas decisiones es el Estado. Es un agente estatal, un burócrata del Estado, un funcionario del Estado, es quien decide qué se produce, cuánto se produce, cómo se produce, etcétera.
Y entonces ya la decisión no está en los consumidores, la decisión está en un burócrata quien ordena, ¿no?, que se produzca algo en ciertas condiciones o en ciertas cantidades, etcétera, ¿no? Esas son las alternativas. Y si ustedes se dan cuenta, conceptualmente no hay una tercera vía. Es decir, la decisión está o en los consumidores o la decisión está en un agente del Estado. Pero no hay una tercera alternativa que uno diga, o puede estar en. No hay, ¿no? Y como veremos en cada uno de los casos concretos que nos va a explicar Santiago, en todos los casos concretos lo que vamos a ver es que precisamente ese intervencionismo es simplemente una manera como un funcionario estatal decide que se puede comprar o que se puede producir o cuánto se puede producir o en qué manera hay que producirlo, etcétera. O sea, los distintos ejemplos de intervención son al final simplemente una manera de aplicar el esquema de producción socialista a un caso concreto. Habiendo dicho esto, entonces, primer, digamos, problema de este planteamiento es que el planteamiento conceptualmente es equivocado. ¿Ya? Digamos, lo que quieren decir que tendríamos lo mejor de ambos mundos es un planteamiento equivocado porque no hace referencia a lo que realmente se está preguntando el socialismo y el capitalismo. Pero hay un segundo, digamos, hay un segundo problema, que es lo que vamos a ver a través de los casos concretos, y es que Mises dice, ok, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, esta posibilidad del intervencionismo, de este tercer modelo supuestamente alternativo, ¿es realmente un modelo alternativo en el sentido de ser un modelo estable en el tiempo? Es decir, podemos nosotros imaginarnos un modelo capitalista funcionando, nos podemos imaginar un modelo socialista funcionando, digamos, extendido en el tiempo, pero un modelo intervencionista es algo que tiene una estabilidad en el tiempo, es algo que simplemente se queda siendo intervencionista y ya. O, como vamos a ver Mises, necesariamente el modelo intervencionista es inestable y en ese sentido, por su propia dinámica, va a conducir al socialismo. En otras palabras, no solamente hay una imposibilidad de que haya una alternativa, una tercera vía del punto de vista conceptual, sino que es imposible en la práctica misma, por los efectos que produce la acción de intervención del Estado, que haya realmente un modelo intervencionista. Ese sería, digamos, el planteamiento general. Y entonces ahorita pasamos con Santiago. Y Santiago, qué interesante que el primer ejemplo que trae Mises en este artículo, ¿no?, en esta conferencia, es el de control de precios, es justamente, digamos, la noticia que nos ha dado el uribismo hoy de la propuesta de control de precios. Y ojo, lo interesante es que esta propuesta de control de precios, te hago simplemente una introducción, no es patrimonio exclusivo del uribismo. El santismo lo hizo y lo han hecho todos los políticos colombianos, y no solamente lo han hecho todos los políticos colombianos, lo han hecho todos los políticos del mundo. Es decir, control de precios no solamente se practica en Colombia, y no solamente se ha practicado, digamos, en la época moderna, sino que nosotros tenemos, ¿no?, las mismas políticas, con los mismos objetivos y con los mismos resultados en la historia. Un caso muy, digamos, clásico que se suele mencionar es el control de precios establecido por Diocleciano, ¿no? Allá pues en la época del Imperio Romano, a final del siglo III, ¿no? O sea, por allá, ¿no? Diocleciano hizo exactamente lo mismo, produjo los mismos efectos, siempre anotó una diferencia. Y es que en aquellas épocas que la gente se andaba con menos eufemismos, si lo cogían a uno violando la ley de precios controlados, no le pondrían a uno una multa o una confiscación del producto, como se hace hoy en día. En esa época también le quitaron uno todo, sino que la pena era la pena de muerte, ¿no? Si uno, digamos, vendía el producto con un precio diferente al que establecía el Estado romano, pues la condena era la muerte. Entonces ahí vemos nosotros hasta qué punto pues pueden llegar estos tiranos a los que estamos nosotros tan acostumbrados hoy en día. Entonces, Santiago, ya no te interrumpo más y empecemos pues No, con el primer ejemplo de qué significa el control de precios. no, a esa introducción solamente le añado que o sea, es muy curioso ver cómo el uribismo se presenta como el supuesto muro de contención en contra del socialismo, en contra de, digamos, la forma de organizarse o de decidirse qué se va a producir, en qué cantidad, en qué momento y a qué precio, propio de los países que se denominan expresamente de forma franca y sincera socialistas. Pues bien, el control de precios, sobre todo el control de precios máximos, fue justamente una de las primeras medidas del régimen chavista en Venezuela. Entonces, o sea, lo que supuestamente es el muro de contención contra el socialismo, como se presentan justamente, pues, digamos, los miembros de este partido,
está adoptando uno de los primeros pasos que adoptó Venezuela bajo Chávez en sus inicios, control de precios máximos. Entonces, uno de los primeros ejemplos que pone Mises es justamente cómo en un mercado hay una, por así decirlo, queja generalizada, identificada de que los precios están sencillamente muy altos. Y el Estado, digamos, en ánimo de bondad, lo que hace es decir, sí, definitivamente esos precios están muy altos, aquí hay una injusticia social propia justamente como lo mencionó Luis del capitalismo, lo que vamos a hacer es que la gente va a poder seguir vendiendo, pero va a haber una especie de prohibición. Es decir, el precio del mercado sencillamente me parece muy alto, a mí como Estado, van a poder seguir intercambiando, pero a un precio máximo, es decir, un precio que si bien está por debajo del precio del mercado, las personas no se pueden pasar de este precio a la hora de vender. Es justamente lo que está pasando en este momento. Debido a una serie de factores, sobre todo a nivel internacional y sobre todo al shock de oferta que ha sufrido el mundo, pues sencillamente los precios han subido. Los precios suben todo el tiempo y bajan todo el tiempo porque son razones de intercambio. Y en este momento hay una queja generalizada arraigada en una falsa noción de que tiene que haber estabilidad en los precios, lo cual pues no es sencillamente cierto, de que esos precios por favor tienen que bajar. Entonces, el Estado, aclamando este supuesto llamado justicia social, lo que hace es prohibir que se cobren precios, en este caso de ciertos insumos agrícolas, ciertos productos agrícolas, por encima de un precio del mercado. ¿Cuál es el efecto inmediato de esto? A un precio máximo, es decir, un precio que esté por debajo del precio al cual el mercado quiere coordinar las acciones de los agentes, es mayor la cantidad demandada que la cantidad ofrecida. Esto, dicho de otra forma, es que a un precio que está por debajo del precio del mercado, es más la gente que está interesada en comprar que la gente que está interesada en vender. Pensémoslo desde el punto de vista del empresario. Un empresario, finalmente, cuando diseña su función de producción, lo que hace es anticipar qué tanto le entregaría al consumidor, lo compara con lo que sabe más o menos le va a costar pagar trabajadores, pagar capital y pagar tierra. Y si le da una diferencia positiva, es decir, una ganancia empresarial, se atienta a producir. Tiene unos costos, por así decirlo. Pero si finalmente el precio acaba de disminuir, o sea, el punto máximo de ganancia neta al cual puede ofrecer sus productos acaba de forzosamente disminuir, sencillamente y muy probablemente no solamente se disminuye la ganancia de muchos empresarios, sino que esta, digamos, desaparece. Esa es la razón por la cual muchas menos personas están dispuestas a vender a ese nuevo precio. Por otro lado, pues como maximizadores de utilidad que somos todos, que asumimos la función económica digamos, del consumidor en la economía de mercado, pues entre menos sean los precios, más cantidad vamos a demandar. De ahí que a menor precio, un precio forzoso por debajo del precio de mercado, estemos más interesados como consumidores a comprar, ya digamos, a demandar las cosas. Aquí hay una distorsión, digamos, terrible en el mercado, porque la información que nos llega es justamente esa. Parece que, digamos, quisiéramos comprar mucho, pero la verdad no nos encontramos, o los empresarios no se alcanzan a encontrar en un punto medio con nosotros los consumidores. ¿Qué suele suceder acá? Digamos un par de cosas. Por un lado, como no se pueden encontrar las cosas que estamos demandando a ese nuevo precio por debajo del precio de mercado, porque no hay empresarios que estén interesados en vendérnoslas, hay otras partes del mercado donde no hay intervención de precios, digamos que, y eso suele suceder, donde no hay un control de precios máximos. Como nosotros no encontramos eso, como consumidores, sencillamente nos vamos a buscar sustitutos de estos medios que no podemos acceder al mercado. Como entonces nuestra demanda, nuestro querer consumir se traslada a otro tipo de productos, esos precios empiezan a aumentar. Fíjense cómo esto es ya algo que claramente lleva al socialismo. Y de nuevo, por socialismo nos referimos a la prohibición de la propiedad privada sobre factores de producción, de tal forma que se decide centralmente quién va a ganar, quién va a perder, qué se va a vender, qué se va a dejar de vender y demás. Entre otras cosas, aquí está sucediendo por motivo de una intervención estatal inicial, que fue el control de precios máximos, aumentaron los precios de aquello que se está demandando con mayor ahínco. Fíjense entonces que esos precios han, digamos, aumentado, no porque se haya, digamos, no porque ya se haya expandido de forma natural, por así decirlo, una demanda por parte del consumidor, sino que se puede rastrear de forma perfecta a una intervención estatal. Pero por otro lado, si no se llegan a controlar los precios de las demás cosas necesarias para producir aquello sobre lo cual hay control de precios,
pues no hace nada el Estado. O sea, el Estado se ve necesariamente compelido a no solamente en este caso controlar como con precios máximos los precios de ciertos productos agrícolas, sino que se tiene que empezar a controlar también con precios máximos todo aquello necesario para tener que producir esos productos agrícolas. Y no para ahí. Como justamente también sucede exactamente lo mismo con este segundo grupo de bienes respecto a los cuales se ha decretado un precio máximo, para producir este segundo grupo de bienes también se necesitan otros factores de producción. Y entonces se tiene que cavar más profundamente, por así decirlo, de tal forma que, pues, digamos, los reclamos de las personas que están viendo que los precios no han bajado sean atendidos por parte del Estado. Entonces, fíjense cómo es toda esta cadena de producción, pues ve sus precios, digamos, modificados, o sea, impactados, por así decirlo, pero no por las libres decisiones de los consumidores. De nuevo, en el capitalismo, como hay propiedad privada de los factores de producción, las acciones de los consumidores de comprar o no comprar le mandan información al empresario y este empresario transmite esa información a los dueños del trabajo, a los dueños de la tierra y a los dueños de los bienes de capital. Y dependiendo de esa información que transmita el empresario, que información que viene del consumidor, pues entonces los precios de los factores de producción se, digamos, indicarán a estos dueños a qué cursos de acción se asignan. ¿Es el momento de vender papa? No, porque los consumidores sencillamente no lo están sugiriendo. ¿Es el momento de pronto el próximo año de vender papa? Sí, finalmente porque la demanda está aumentando y los precios nos están diciendo justamente que el consumidor quiere más papa ahora. Hay un ejemplo, digamos, que me gusta utilizar mucho para ilustrar justamente esto, es que hace unos 5 años hubo digamos, una gran inundación en Texas. Y cuando hay una inundación, sencillamente hay poca agua potable. ¿Qué pasa entonces con los precios del agua potable en Texas? Aumentan. Y ese precio, que digamos se ha aumentado porque hay menos agua de la que había antes, sencillamente le manda información al resto de empresarios en el resto de Estados Unidos, diciendo que se necesita más urgentemente en este momento agua en Texas de la que se necesita en Florida. Y se movilizan factores de producción. Pero fíjense cómo entonces la empresa de agua que antes estaba en Florida, vendiendo agua en Florida, recibe información por parte de los precios que provienen de Texas y se da cuenta que allá es que hay que vender. Eso solamente es posible en capitalismo, cuando hay propiedad privada de los factores de producción y yo puedo disponer libremente de dónde vendo y en qué momento lo hago. Aquí los precios están cambiando no porque los consumidores de repente quieran los productos que compiten o que suelen sustituir perfecta o imperfectamente aquellos productos agrícolas respecto a los cuales se ha controlado el precio. Esos precios han aumentado, digamos, debido a una intervención estatal. Y no solamente se queda esa intervención estatal a la hora de fijar precios máximos en los productos agrícolas, sino en todo aquello para producir los productos agrícolas. Y más profundamente en todo aquello para producir aquellos productos para los cuales eventualmente se necesitan para producir productos agrícolas. Entonces, fíjense cómo toda la cadena de producción a lo largo de todo el mercado, como si fuera literalmente las ondas digamos, de un charco cuando tiramos una piedra, empiezan a propagarse y todo se empieza a controlar. Eso es justamente socialismo. Cuando las decisiones las toma no el dueño de los factores de producción, sino el Estado. Y es justamente lo que ha pasado acá. Hay otro ejemplo que a mí me gusta mucho, que si bien no lo hemos vivido tanto en Colombia, se ha vivido mucho más en los Estados Unidos, pero en Colombia me temo que estamos cerca de llegar allá. Uno no solamente puede controlar con precios máximos, como en este caso que acabamos de mencionar, las razones de intercambio bilateral, o sea, los precios tal y como los conocemos. También se puede controlar en términos de precios máximos o mínimos, en este caso máximos, las tasas de interés de cierto tipo de crédito. Por ejemplo, la tasa de interés, lo que nos demuestra, lo que nos transmite a Santiago, nosotros como agentes, sí. Santiago, perdón te interrumpo, porque a mí me gustaría como concluir, si vamos a pasar a otro ejemplo, que sería la manipulación de las tasas de interés, ¿no? Ah, bueno, sí. Me parece interesante porque el tema de control de precios en Colombia es muy constante, es decir, todos los gobiernos, por ejemplo, Santos hizo medicina, es decir, es como que muy permanente en todos los gobiernos que se intenta controlar, se intenta controlar algo, pero el tema, digamos, del control o la manipulación de la tasa de interés, sí es una política, digamos, mucho más permanente y mucho más pública. Es decir, todos los candidatos presidenciales suelen decir que una de las cosas que hay que hacer es democratizar el crédito y democratizar, digamos, o sea, Sí. que, digamos, esa es una política, si se quiere, mucho más
se cree pues que la clave del desarrollo por el endeudamiento, y endeudamiento prohibido simplemente artificialmente por el Estado. Entonces, antes de pasar a ese tema tan importante, me gustaría como de la dinámica de lo que está presentando Mises en ese artículo y en varios de sus escritos, y es la siguiente. Un problema, el tema, por ejemplo, que pone con... se me está cortando otra vez. Sí, un poco. Creo que pensaba que era solamente yo, Lo pero mismo no, al de la parecer otra es... vez, lo mismo de la vez pasada. Bueno, no. ¿Qué vaina? Bueno, me dicen si se sigue cortando y si se sigue cortando, entonces más bien te paso la palabra a vos, Santiago, para no Listo, digamos, listo, listo. dañar como la calidad de la presentación. No, me avisan y No, se vuelve y se corta y más bien yo paro. hasta ahora vamos bien, seguí. Ok, entonces, pero básicamente para resumir lo que estás diciendo es, se percibe entonces como el precio, digamos, de la leche, el Estado lo percibe como muy alto, ¿no? Fíjense que suponiendo que eso fuera así, digamos que el precio de la leche ha subido, digamos, se presenta que a lo largo de un periodo de tiempo sube el precio de la leche, ¿no? Lo que estamos diciendo aquellos que defendemos el libre mercado es que esa subida del precio está mandando un mensaje o está diciéndole a los empresarios, si ustedes invierten en la producción de leche, van a tener mayores ganancias. Y la razón de ello es que más consumidores están valorando como necesario, dispuestos a comprarlo, esa leche. Si nosotros permitimos que los empresarios produzcan y produzcan leche, en el mercado mismo llegará un momento en que ese precio de la leche empezará a bajar en la medida en que la oferta del determinado producto va a aumentar. Ahora bien, para producir leche y para aumentar esa oferta se requiere tiempo. Si nosotros necesitamos producir, trabajar para poder aumentar esa oferta, es decir, ese ajuste entre la oferta y la demanda que supone un tiempo necesario para qué, para ajustar esto, para producir, para reorganizar los factores de producción para producir leche. Y en ese sentido, en el mercado se premia a aquellos empresarios que hacen estos ajustes más rápidos. O sea, el empresario premiado es aquel que más rápidamente entra a ese nuevo mercado donde hay la subida de los precios y obviamente gana menos el empresario que, digamos, entra de último. Entonces también hay como que un premio a los empresarios que son más ágiles de ver esas opciones y sobre todo esas necesidades insatisfechas de los consumidores. Fíjense ustedes que en la idea de intervención hay una falsa idea que es el inmediatismo. Es decir, se cree que este problema se resuelve con un decreto estatal, es decir, la ley modifica la realidad, es decir, el Estado da una orden y al solamente el Estado dar esa orden, no se modifica la realidad, es decir, el problema no es que hay que producir más leche, ese no es el problema. El problema no es que necesitamos trabajar y necesitamos un tiempo para producir esa mayor leche demandada. Es decir, la realidad nos diría esto. No, aquí es simplemente un asunto de que basta con que el Estado dé una orden para que esa aparente escasez de la leche, ¿no? Desaparezca. Si la abundancia se decreta. Y eso lo vemos nosotros en todos los políticos. Es una posición, digamos, filosófica de interpretación de la realidad que creemos que basta con que el Estado lo ordene, se modifique, una cuestión, digamos, voluntarista y no responde a lo que ocurre, digamos, en la realidad de las cosas y cómo son las cosas. Ahora, ¿qué es lo que realmente ocurre? Lo que ocurre no es como en el libre mercado, donde el mensaje lleva a una mayor producción y en efecto nos enriquecemos porque se produce más leche de la que antes se comprar más leche de la que antes se producía, sino que aquí sucede que un montón de personas que antes no podían comprar lo que estabas diciendo a ese precio, ya van a poder comprar, lo cual hace que haya, digamos, una escasez mayor, porque más personas están comprando eso. Es la imagen de las colas gigantescas en Venezuela, de un montón de personas, ¿no? Queriendo comprar lo que antes no podían comprar. Pero no solamente eso, sino que hay un montón de productores que con los nuevos costos, porque no pueden vender a ese precio inferior al del mercado. Y esos productores se van a quebrar. Por lo tanto, o digamos, se van a quebrar o van a cambiar lo que están produciendo. Por lo tanto, la oferta de leche, en vez de aumentar, disminuye. En otras palabras, lo que se quería buscar era que hubiera más leche y la gente pudiera comprar leche más fácilmente. El resultado es que es más difícil comprar leche porque más gente la demanda y además de eso la oferta se contrae. O sea, se produce menos leche y se ofrece menos leche de la que había antes. Evidentemente, esta situación se va a manifestar y la gente se va a volver a quejar.
Y aquí hay dos alternativas. Una alternativa es que el Estado diga, ok, nos equivocamos, eliminemos el control de precios. O lo que suele ocurrir, el Estado interviene más la economía. Entonces el Estado, los empresarios, se reúne el gremio de los lecheros y le dicen, mire, es que nuestros costos de producción son muy altos. Entonces el Estado lo que dice es muy sencillo, les doy un subsidio. O muy sencillo, vamos a poner control de precios en los insumos que ustedes necesitan para producir, que es lo que está pasando con la propuesta del Centro Democrático, ¿no? Vamos a ponerle control de precio a los insumos. Y entonces, respecto a esos insumos, se va a volver a presentar el mismo problema que de la leche, y entonces el Estado va a tener que otra vez que intervenir para controlar ahí, y en la medida en que va avanzando el tiempo, esta intervención estatal inicial que quería resolver un problema y no solamente no lo resolvió, sino que creó un problema mayor y que exige, según la posición del Estado, aún mayores intervenciones que crean aún mayores problemas, que exigen, va creando una dinámica donde esas decisiones de qué se produce, cómo se produce, cuánto se produce, qué se compra, qué se vende, cada vez están menos en manos de los dueños de los factores de producción y de los consumidores, y cada vez están más en manos de burócratas y agentes de estatal. Y en la medida en que avanza, digamos, este desbarajuste de la economía y progresa, fíjense, vámonos trasladándonos lentamente a esa economía socialista en la que las decisiones no son de los consumidores, las decisiones son de los burócratas y de los agentes del Estado. En otras palabras, uno puede tener nominalmente un derecho de propiedad que se reconoce, dueños, pérdidas y ganancias nominalmente, pero en la práctica todas las decisiones empresariales y todas las decisiones de consumo son tomadas por burócratas, ¿no? Y por eso es que Mises puede decir, mire, al final entre el nazismo y el comunismo, del punto de vista económico no hay diferencia. En el comunismo se elimina la propiedad privada y no se reconoce oficialmente la propiedad privada de los medios de producción. En el nazismo se reconocía esa propiedad privada, pero al final el empresario, cada cosa que hacía, tenía que pedirle permiso al Estado y hacer solamente lo que el Estado le decía. Al final, la decisión la está tomando es el agente del Estado, y al final la propiedad privada pues no es verdadera propiedad, porque el punto de la propiedad es que el dueño toma la decisión acerca de lo que hace sobre lo propio. Ese es el punto de la propiedad privada. Si yo no puedo Y que tomar esa esa decisión, decisión, la toma es el Estado. Entonces, con eso, digamos, concluyo la dinámica para mostrar por qué el intervencionismo no es un modelo estable en el sentido de que necesariamente el intervencionismo nos, como dice Mises, nos conduce al socialismo. Por lo tanto, no hay esa supuesta tercera vía, y por eso es, ¿no?, que algunos libertarios decimos, miren, al final, ¿cuál es la diferencia entre elegir a estos uribistas intervencionistas y elegir a una persona más como Petro que se afirma? Es exactamente lo mismo. No hay mucha diferencia. Y desde el punto de vista de la realidad, lo que nos encontramos es cada día más cerca del socialismo, y más cerca, y más cerca, y más cerca, y allá estamos, ¿no? Y ahorita te vuelvo, ¿no se volvió a cortar? un poco, menos que antes, pero un poco. Bueno, entonces en esa misma línea de argumentación sigamos con esto y el ejemplo de, digamos, de la modificación forzosa de las tasas de interés, digamos, nos sirve para ilustrar también otro tema. Digamos, pensemos en el crédito de educación. Al Estado sencillamente le parece que las tasas del crédito educativo están muy altas y lo que hace es forzarlas a la baja. Es decir, hay una tasa máxima de interés del crédito educativo. Fíjense entonces por qué toma uno la decisión, por ejemplo, de estudiar una carrera universitaria. Digamos que esa carrera universitaria sea Derecho. Uno estudia Derecho evaluando más o menos cuánto cuesta producirse a uno mismo en un abogado y cómo se va a compensar esos costos con digamos, los ingresos que va a resultar en el futuro. Pero otro de los factores por los cuales uno puede tomar esa decisión es qué tan barato, si es que yo no tengo el dinero para estudiar Derecho, qué tan barato está el crédito para estudiar Derecho. Entonces, fijémonos esto, o sea, lo que hace la tasa de interés es justamente mandarnos información acerca del grado de ahorro que hay en una sociedad y el grado de inversión. Decimos entonces que la tasa de interés coordina ahorro e inversión. Pues bien, una gran cantidad de personas consideran que está más barato que nunca, que es el momento adecuado para endeudarse y producirse a sí mismo en un oficio que requiere un título universitario, no porque realmente la sociedad haya creado el ahorro suficiente para sustentar esa demanda en el futuro, sino porque la tasa de interés artificialmente baja, por debajo de lo que estaría cobrando el mercado, sencillamente manda la información falsa, mejor dicho, manda una información que no corresponde a la realidad.
Entonces, una gran cantidad de personas empieza a estudiar derecho, no porque esté anticipando una gran demanda de los consumidores de los servicios de un abogado o de un médico en el futuro, sino sencillamente porque está barato. Si aumenta entonces la demanda de títulos universitarios, pues entonces va a aumentar la demanda de todo aquello necesario para producir títulos universitarios. Por ejemplo, profesores, universidades. Y si aumenta la demanda de las universidades, fíjense cómo entonces el precio de las universidades también aumenta y de todo esto aumenta. ¿Cómo esto entonces es un camino que lleva al socialismo? De la misma forma que en el ejemplo anterior, los precios de ciertos factores de producción, por ejemplo, de ciertos oficios como el de ser profesor, aumentan. Se contratan más profesores que antes, se construyen más edificios de universidades que antes, no porque las preferencias del consumidor estén sugiriéndole esto a los empresarios detrás de la construcción y de la fundación de universidades, sino porque hay una intervención del Estado, lo que está haciendo es, digamos, descoordinar o creando una descoordinación de la información en el mercado. Y de nuevo, la gente se está enriqueciendo no dependiendo de la información que esté mandando el consumidor, sino sencillamente porque está tomando la información de otra parte. Después se da cuenta el mercado finalmente que estuvo produciendo una gran cantidad de cosas, entre esas una gran cantidad de abogados, una gran cantidad de médicos que a la hora de la verdad nadie estaba demandando. Y tenemos una gran cantidad de oficios que sencillamente nadie quiere comprar. Esto lleva al socialismo de otra forma. A estas personas, por ejemplo, se les puede compensar aquellos ingresos que están dejando de recibir con subsidios. Es decir, de nuevo, es el Estado el que está decidiendo a quién se remunera y a quién no. Imagínense entonces, obviamente, entre más profundo y más agresiva sea el crédito educativo en un país, pues entonces mayor el efecto de esto. Hay un ejemplo también que me gusta mucho a mí, y es un ejemplo, digamos, bastante curioso. Santiago, Sí, perdón que interrumpo otra vez solamente para decir una cosa. Pedro, ya vamos a terminar como la presentación. sí. De pronto se me olvidó decirlo en unos 5 o 10 minutos más o menos máximo, que Santiago presente este tercer ejemplo, que es donde se va a ver, porque lo que hace Mises es mostrar cómo esta dinámica, es decir, el Estado interviene para supuestamente resolver un problema, es crear aún más, ahí se está cortando, y ya me salió el letrero, me va a tocar es, que yo creo que un problema es el problema de Internet, yo creo que estoy teniendo un problema de Internet, pero bueno, Puedes el conectarte por Estado, llamada telefónica, igual como el otro día. un segundo porque yo voy a intervenir poco, el Estado interviene ¿para qué? Para resolver ese problema, crea muchos problemas más, los cuales los vuelve a intervenir creando más y es una avalancha que conduce al socialismo. Esa estructura se presenta en cualquier caso concreto. Entonces sería interesante ahora abrir la discusión para que ustedes primero planteen preguntas, pero segundo, planteemos casos adicionales. Y en esos casos adicionales podemos mostrar cómo la misma dinámica se presenta una y otra vez. Diría de primero, Santiago, para que lo tengamos en cuenta a la hora pues de que ya abramos a las preguntas. Listo, solamente te Listo, interrumpí ok. para eso. Yo solamente termino con este ejemplo para abrir el espacio a las preguntas. Otro control de precios que suele suceder, digamos que en Colombia no ha sido tan notorio como lo ha sido, por ejemplo, en países como los Estados Unidos o en ciertas ciudades en Alemania, es el control a las rentas de los apartamentos. O sea, hay un control de precios máximos también, diciendo el Estado, los arrendamientos están muy caros, obviamente atendiendo a las quejas pues, de un grupo de la sociedad. Se pueden arrendar apartamentos, pero no por encima de este precio. Fija un precio por debajo del precio del mercado. Supuestamente esto, digamos, es una especie de acto de justicia social por parte del Estado, pero crea exactamente el mismo problema. Imagínense, digamos, cuál sería el tratamiento por parte de una persona no solamente interesada en invertir en la construcción de apartamentos, sino en ser dueños de ellos. Pasa exactamente lo mismo. A ese precio máximo sería mucho más gente, sería mayor la cantidad de gente interesada en arrendar apartamentos que gente en tenerlos y que en primeramente construirlos. Creamos una demanda, digamos, una escasez artificial de vivienda. Ahora bien, cuando suele suceder esto, el control es sobre ciertos tipos de vivienda de habitación. No suele ser sobre bodegas, o no suele ser sobre oficinas, no suele ser sobre condominios, curiosamente. Y sucede exactamente lo mismo que con el control de precios máximos de los insumos agrícolas. La demanda se traslada a estas, digamos, partes del mercado inmobiliario donde no hay control máximo de precios. Fíjense entonces que si aumenta la demanda de ello, pues fácilmente entonces esas personas, digamos, atienden al llamado a esos nuevos precios que están aumentando porque se están demandando aquellas
aquellas piezas inmobiliarias donde no hay control de precios máximo y pues empiezan a construir más de ellos. Pero hay mucha gente, sobre todo gente que digamos que no tiene dónde vivir, que necesita justamente digamos que el empresario entienda, el empresario detrás de la construcción de vivienda inmobiliaria entienda que hay una necesidad cuya información transmiten los precios para que se ponga las pilas y se ponga a construir viviendas, digamos, edificios de habitación. Esto lamentablemente no sucede acá. Pero por otro lado, aquellos, digamos, inmuebles que se han construido ya para vivir, digamos, para que la gente viva en ellos, pues justamente como ya ha disminuido la ganancia detrás de ellos porque el precio se ha forzado hacia abajo con los mismos costos, digamos, de manutención de los inmuebles y demás, pues ya nadie tiene incentivo, particularmente el dueño de los inmuebles no tiene ningún incentivo a tenerlos bien, digamos, a hacer de la habitación por parte del arrendatario algo, del arrendador, pues, de arrendatario, perdón, algo ameno. Todo lo contrario. Hay de hecho, un artículo muy curioso con fotos y todo, donde aquí lo tengo, o sea, qué es más perjudicial? ¿Bombas o control de arrendamientos? Y muestra una gran cantidad de imágenes y le toca al lector adivinar cuándo ha sido el producto de esa destrucción del inmueble, de que haya caído una bomba y cuándo ha sido el producto del control digamos, de los arrendamientos. En la mayoría de los casos no son bombas que han caído sobre las ciudades, sino que son justamente controles de precios. Pero crea un problema adicional esto. Una gran cantidad de personas no tienen dónde vivir. ¿Cuál suele ser la respuesta a esto? Que el Estado se encargue de producir viviendas o que empiece a subsidiar la demanda de viviendas. Ese problema, o sea, que supuestamente lo quiere arreglar con un control de precios máximos digamos, que se decrete, por así decirlo, que no haya tanta escasez de vivienda para arrendar. El Estado lo quiere borrar con un decreto y lo que termina justamente creando es una mayor escasez estructural de viviendas, digamos, de edificios de habitación y la creación de agencias estatales adicionales, como por ejemplo la Superintendencia del Subsidio de Vivienda Familiar para atender ese tipo de necesidades. Es decir, le da, por así decirlo, más herramientas al Estado para que tome las decisiones que antes estaba tomando el mercado. Es finalmente un paso más hacia el socialismo en la medida en que se le quita al mercado la capacidad de tomar decisiones acerca de qué construir, qué tipo de viviendas construir, en qué momento hacerlo y a qué precio, y se le entrega al Estado. ¿Cuál es el problema aquí? Que cuando se le entregan ese tipo de decisiones al Estado y no cuenta con propiedad privada sobre factores de producción, por ende no sabe los precios de aquellos factores de producción que asigna ciertos cursos de acción, inevitablemente, y eso es justamente uno de los puntos interesantes de Mises, va a incurrir en una asignación de recursos ineficiente. Es decir, no solamente el Estado ya creó una escasez artificial de vivienda, sino que cualquier decisión que tenga el Estado a la hora de producir el mismo vivienda a través de lo que se llaman proyectos de vivienda social y demás, necesariamente va a terminar en un gran y muy grave desperdicio de escasos factores de producción. Es un paso más al socialismo, pero que tiene una cara un poco más lúgubre, por así decirlo, porque es que una de las, digamos, de los rasgos más característicos de los regímenes socialistas es el tipo de arquitectura que hay. Y, digamos, edificios dañados y caídos y demás. Y eso es justamente lo que empieza a suceder con el control de rentas. Pero bueno, con esos ejemplos entonces termino, Luis, y ya démosle entonces espacio a los asistentes a que nos hagan preguntas. Santiago, en otras palabras, esa asignación ineficiente de recursos significa simplemente no se satisfacen las necesidades más urgentes de los consumidores, sino que se dedican esos recursos a producir no con lo que los consumidores necesitan y valoran como más necesario, sino lo que a un burócrata se le ocurrió que era más necesario y por lo tanto se desperdician recursos y eso se traduce en pobreza. O sea, no satisfacer las necesidades más urgentes significa pobreza. O sea, el intervencionismo, como el socialismo, crean pobreza e impiden la acumulación de capital. Sí. La conclusión. La conclusión es el intervencionismo conduce al socialismo y al final producen ambos el mismo efecto: pobreza, miseria generalizada, ¿no? Entonces, con esto, digamos, terminamos el planteamiento general que los que estén interesados y lean el artículo de Mises, pues podrán ver todos los ejemplos que él pone y ahorita también nosotros podemos hablar de otros. Entonces, primero le damos la palabra a Pedro. Dale, Pedro, adelante.
Fíjate que si bien eso es un monopolio, definitivamente no es un monopolio como producto del mercado. Es un producto, digamos, es un monopolio que surge como el producto, digamos, de institucionalmente tenerse un monopolio de la fuerza por parte del Estado y uno participar de él para excluir violentamente a cualquier persona que quiera realizar con él. Claramente de este monopolio no nos ocupamos, porque es un monopolio que se llamaría monopolio legal o monopolio institucional o monopolio estatal. Por otro lado, ¿cuál es la otra definición de monopolio que puede haber? Que un empresario controle la totalidad de la oferta que él tiene. Es decir, que sea un empresario el que decida a qué, digamos, a quién le vende, a qué precio le vende, en qué momento le vende y demás. Pues bien, es decir, esta última noción de monopolio, pues no es relevante en principio, pues porque siendo los medios subjetivos, pues todo empresario es dueño absoluto de su propia oferta. Y estaríamos ante una noción de monopolio sencillamente, pues que no, hasta este punto no cobra relevancia económicamente hablando. ¿Cuándo empieza a cobrar relevancia esa noción de monopolio? Cuando aquello respecto a lo cual, digamos, hay un solo empresario o un par de empresarios, tiene una curva de demanda bastante vertical, o sea, una curva de demanda que llamamos inelástica. Y ahí se forma lo que conocemos como el precio de monopolio. O sea, cobra relevancia económicamente hablando cuando se forma el precio del monopolio. Pero es que incluso ese precio de monopolio es una razón de intercambio. O sea, el precio de monopolio en sí mismo es una razón de intercambio, es un precio competitivo. ¿Por qué? Porque surge a partir del proceso de rivalización que supone la competencia. Obviamente te estoy hablando de competencia, digamos, en la tradición de la Escuela Austríaca de Economía. No estoy hablando de competencia perfecta en el argumento neoclásico, donde tiene un papel nuclear y fundamental la noción de equilibrio walrasiano. ¿Cuál es el problema de esto? De nuevo, si hay propiedad privada sobre los factores de producción y es el consumidor el que decide quién va a producir y quién no, y digamos que hay, digamos, dado este marco institucional, donde hay un respeto por la propiedad privada sobre los factores de producción, ha habido un par de empresarios, pero al cabo, digamos, de un par de meses, queda habiendo un solo empresario que termina sencillamente satisfaciendo mejor que nadie hasta ese momento las necesidades del consumidor, pues podríamos llamarlo un monopolista y sobre todo si se genera el precio de monopolio por la demanda elástica, pues sí. Pero ¿a qué conclusión tenemos que llegar? O sea, ¿cuál es el problema con esto? ¿Por qué solamente había un empresario? Sencillamente porque en el capitalismo es el consumidor, la soberanía del consumidor, si vamos a utilizar, digamos, la metáfora, es la soberanía del consumidor la que decide si va a permitir una unidad marginal de oferta o no. Es decir, es el consumidor el que va a decir, ¿saben qué? Muy buenos todas las propuestas que me han hecho para rivalizar con este empresario. Sencillamente ninguna me satisface como la hace la de este. Ahora bien, si bien eso es, digamos, posible y no habría ningún problema ahí, ni desde el punto de vista ético, o sea, éticamente reprochable no es, porque no hay respeto de la propiedad privada, pero económicamente hablando también, digamos, es perfectamente entendible. A la hora de la verdad, la noción de que las necesidades sean subjetivas, queriendo decir con ello que cambian de sujeto a sujeto y en cada sujeto son infinitas y están cambiando constantemente, pues es muy difícil que con el paso del tiempo un empresario se pille el error de este empresario supuestamente monopolista y no halle la forma de rivalizar con él, digamos, exitosamente. ¿Qué le diría yo, digamos, a los familiares? Empezaría por esto. ¿Por qué esa persona, por qué tiene el monopolio? ¿Por qué supuestamente nadie ha podido competir con él? Examinemos digamos, cuál es el marco institucional que subyace a este hecho. ¿Participa de la fuerza para excluir a los demás? Es decir, ¿acaso estamos hablando del monopolio de los taxis? Que cualquier intento de rivalizar con ellos es respondido digamos, con la fuerza políticamente organizada por parte del Estado y es capaz de excluir por medio de la fuerza a cualquier persona que intente rivalizar con ellos. O estamos hablando del monopolio de, qué sé yo, el panadero del barrio que sencillamente vende el mejor pan y al mejor precio y nadie más. O sea, cualquier persona que ha intentado competir con ellos, con este panadero, pues no ha podido. Esa persona está obligando a las demás personas a contratar con él. Se está usando la fuerza para inducir a intercambios involuntarios. Si no hay ninguna de esas situaciones, sencillamente estamos ante algo que es perfectamente entendible económicamente hablando y en lo más mínimo éticamente reprochable. Santiago, yo simplemente añadiría entonces,
concepto de monopolio económica No se escucha bien, profe. No, Luis, estamos mal de sonido. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, bueno, continúa pues Andrés Ortiz. Andrés Ortiz. Bueno, desde luego que estoy de acuerdo con toda la exposición y, sin embargo, a mí, digamos, del monopolio, o por lo menos el control de la tasa de interés por parte del Estado, además de otras regulaciones en torno al capital, para mí es, digamos, el control más costoso en términos económicos, en la medida en que limita la movilidad de capital a zonas donde a mejores tasas pudiera, digamos, moverse el capital hacia otros lados, especialmente a las zonas más pobres. Y creo que, digamos, la arrogancia, o por lo menos el resquicio del socialismo, del control total, todavía lo tenemos vivo aquí al lado. Y bueno, por lo menos desde la cuenta del movimiento lo trato de hacer ver cada rato, a pesar de que el Banco de la República tenga una gran reputación en el círculo económico en Colombia y en general en el mundo. Creo que sería el control de precios más peligroso y más dañino que tiene la economía. Y bueno, por lo menos está lejos de estar, de caer, pues está súper lejos, pero creo que es costosísimo en términos de pobreza, desarrollo, de infinidad de cosas. Pues, Andrés, estaríamos de acuerdo si solamente interrumpo en eso. O sea, yo estaría perfectamente de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque es que se mete en la creación de capital, que es justamente lo que hace una sociedad rica. Ay, perdón, Luis Alejandro Díaz, ¿podrías apagar el micrófono un segundo? O sea, solamente puede haber creación de capital cuando la tasa de interés social, o sea, la tasa de preferencia temporal social o conocida como tasa de interés es suficientemente baja como para, digamos, ahorrar lo suficiente e invertir en bienes, en la creación de bienes de capital. Y de nuevo, los bienes de capital es lo que nos hace, o sea, lo que hace a la sociedad occidental lo bondadosa que es lo que como la conocemos hoy en día. Gracias a los bienes de capital se acortan considerablemente los procesos de producción. O sea, gracias a los bienes de capital podemos, digamos, hoy en día darnos el lujo con un par de meses de esfuerzo comprar un ticket, o bueno, con un par de años de esfuerzo comprar un tiquete, digamos, de un vuelo Bogotá-Madrid, lo que, digamos, hace 4 siglos era sencillamente imposible. No, estamos totalmente de acuerdo. O sea, es especialmente dañino ello porque se mete con la gallina de los huevos. Es decir, mata justamente digamos, la categoría económica a la cual se puede rastrear directamente la creación de lo que nos hace la vida lo buena que es el capital. Totalmente de acuerdo. ¿Quieres decir algo más, Andrés? No, 100% de acuerdo contigo, Santiago, 100%. Ok. Luis, intentemos a ver si te escuchamos ya. Bueno, sí, intentemos por última vez. Ustedes me dirán. ¿Se está oyendo? ¿O se está interrumpiendo? Ahora sí. No, me interrumpen, sí, pero la idea no es dañar el intercambio. No, simplemente quería decir, Santiago, que me parece muy importante resaltar lo que dijiste, que además es el gran aporte, o bueno, no el gran, uno de los grandes aportes de Rothbard a la ciencia económica, mostrar cómo el monopolio como tal realmente es una institución política ilegal, si se quiere, más no una institución que tenga sentido en el marco del libre mercado, ¿no? Y en ese sentido, si nosotros vemos lo que la gente normalmente suele llamar como monopolios, son todos monopolios porque el Estado así lo ha definido. El monopolio, por ejemplo, de las carreteras, el Estado ha definido que solamente el Estado es el dueño de ello. O, por ejemplo, el oligopolio de las compañías de celulares. Es porque el Estado establece unas licencias para poder uno ofrecer ese servicio y una serie de control. Y bueno, y así sucesivamente, todo cuando nosotros nos imaginemos, digamos, la cartelización que puede existir en la realidad, toda obedece a un fenómeno político y una decisión del Estado y no realmente una decisión de los consumidores. Y en ese sentido, pues evidentemente al final, que es algo que me parece muy importante desde el punto de vista económico, el libre mercado o la defensa del libre mercado no es una defensa ni del empresario ni especialmente del gran empresario. El gran empresario, ¿no? El que tiene una empresa gigantesca,
suele gustarle la cartelización y suele gustarle esos controles del Estado, porque le garantiza la demanda. Tiene garantizado no tener que competir y tiene garantizado no tener que adaptarse a las necesidades de los consumidores. En cambio, en el libre mercado, los grandes empresarios no tienen garantizado nada. Si no se adaptan a las necesidades de los consumidores, si no compiten con aquellos empresarios que están, digamos, que vienen detrás de ellos, pues van a perder. Esa inseguridad, esa incertidumbre del libre mercado que favorece al consumidor, obviamente al empresario suele no gustarle. Por eso se equivocan quienes creen que los empresarios suelen ser amigos del libre mercado. De hecho, los empresarios son amigos desde las ganancias. Y si las ganancias las pueden obtener por medio de coacción, pues al final no les importa tanto dónde vengan, siempre y cuando garanticen esas ganancias que ellos quieren tener, así sea en perjuicio de otros. Entonces, por eso hay que entender, alguna gente piensa pues que nosotros como libertarios somos simplemente defensores de la empresa. No, nosotros somos defensores de la libertad y de la propiedad privada. Y vemos en la empresa una manera como se pueden satisfacer las necesidades de los consumidores, siempre y cuando sea en el marco del libre mercado y no en el marco de monopolios, oligopolios y en últimas intervenciones del Estado en la economía. Quería simplemente pues decir eso. ¿Sí se pudo oír o se cortó? No, se escuchó perfecto. Perfecto. Ok, entonces no sé qué otra persona tenía la mano levantada. ¿Alguien yo vi que otra persona la levantó? O bueno, o si alguien en este momento quiere, digamos, como hacer una pregunta O un o comentario, proponer otro bienvenido caso. también. Bueno, yo tengo un comentario adicional. Ahorita me estoy empezando a leer el libro de Rothbard contra la banca central, creo que se llama. Y digamos que en el mercado, en ese mercado particularmente hay una contradicción muy fuerte, y es que en general los empresarios quieren limitar la competencia, pero desde luego no la quieren limitar, digamos, al extremo, ni quiere que lo regule absolutamente el Estado. Sin embargo, en el sistema financiero, digamos, con el Banco Central, todos los bancos salen, digamos, a una defensa, en defensa, con una defensa muy estricta a favor del Banco Central. Es un mercado, obviamente, donde la competencia es mínima o es demasiado controlada, y Rothbard hace la mención en la primera parte del libro, pues mostrando la ironía de que los bancos básicamente salen en defensa y probablemente son los que controlan o los que mantienen la banca central ahí donde están, porque son obviamente los primeros receptores de recursos dentro de la emisión monetaria que estamos viviendo, y que ahorita creo que viene un cambio importante. ¿Te referís digamos, a lo que se conoce como DeFi, como, o sea, finanzas descentralizadas, donde, o sea, digamos, básicamente se pone en vilo el monopolio de acuñación de moneda que pueda tener un Estado por medio de su banco central? O sea, ¿a eso Sí, de te referís acuerdo. con que viene, el cambio que viene? Sí, al cambio que viene, o por lo menos en criptos, creo que viene un cambio súper interesante, y obviamente la política monetaria en este momento se está agotando en todos los países del mundo. Hay inflación, el tema del crecimiento está ahí preocupando, pero hay un dilema, una estanflación creo que viene en general, y creo que otra vez creo que podemos volver a atacar a los bancos centrales como se hizo en los años 70, y creo que de ahí se generaron bastantes cambios en la política monetaria, pero creo que es el momento de atacar ya con tecnología. Sí, que sería un cambio, digamos, considerablemente, o sea, pues, digamos, un cambio tajante, ¿no? Si es que acaso, o sea, digamos, se puede centralizar las finanzas con teoría perdón, con tecnología de cadena de bloques y demás. Claramente a eso le tenemos que dedicar otra sesión. No, pero una cosa, Santiago, que dice, pues, esa inflación generalizada que se está viviendo en el mundo, digamos, escapa. Profe, se entrecorta un poquito. Otra vez. Sí. Bueno, Pero Pero dale, dale. creo que el punto es, a ver, intentemos, Luis, o sea, igual estamos entendiendo a sí, sí, pesar se corta, de pues los... el punto que quería decir simplemente es que esa inflación generalizada, ¿no? Que se está presentando en el mundo, cuando venga esa inflación ya se manifieste completamente y cause los estragos que causa toda inflación, es decir, empobrece, etcétera. Los políticos, los periodistas y los economistas estatistas, todos saldrán entonces a decir no intervenga aún más en la economía.
para resolver este problema. Y se inventarán las medidas que siempre se han inventado, controles de precios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ninguno de ellos intentará encontrar la causa a esa inflación, por ejemplo, en que en Europa el Banco Central Europeo lleva años con una política de intereses negativos. O, por ejemplo, en el gasto desordenado y exorbitante, el gasto público del coronavirus. O las limitaciones y restricciones económicas con ocasión del coronavirus. Ninguno va a buscar esta, digamos, debacle económica que se nos viene encima en las intervenciones del Estado. No, rápidamente se olvida, rápidamente no se menciona, no se echa, digamos, debajo del tapete y se busca proponer una nueva intervención. Entonces es muy importante entender este esquema conceptual que propone Mises acerca de cómo el intervencionismo nos conduce al socialismo, porque es la única manera de entender la que nos estamos moviendo y poder encontrar las verdaderas causas del problema y las verdaderas soluciones al problema. ¿Se oyó o se cortó? Soy yo. Sí. Perfecto. Sí, curiosamente al capitalismo siempre se le culpa por las grandes tragedias sociales sin habérsele dejado operar. O sea, es, digamos, el reclamo más injusto que se le puede hacer a la propiedad privada sobre factores de producción. Muy Ok, bien. ¿hay ¿Hay alguien más alguna que otra? tenga... ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bienvenida. Ambos. Ok, bueno. Yo tengo Pues, una de pronto un poco dale, adelante. más, si nadie va a hacer ninguna otra pregunta. ¿Cómo se le puede transmitir a la gente esto para que no lleve a cosas peores y a más daños intervencionistas? Pedro, vamos, no es fácil porque esto es que necesitamos educar a la gente en economía. Hay gente que dice o piensa que, digamos, la persona de a pie normal no está interesada de pronto. Ahí me apareció el letrero pues de mala conexión a internet. Me va a tocar revisar qué es lo que A está pesar pasando. de eso, se te está entendiendo, Luis. Bueno. Entonces, el problema, digamos, es que sí personas en estos aspectos económicos y es necesario que, entre comillas, la persona de a pie se interese por estos temas y esté dispuestos, digamos, a aprender de ellos. O sea, necesitamos que la gente entienda qué es una tasa de interés. Necesitamos que la gente entienda qué es un precio. Si la gente no entiende qué es un precio, si la gente no entiende qué es la función empresarial, ojo, y estos temas se pueden plantear desde la manera más sofisticada económica hasta un lenguaje más, digamos, más cotidiano para el que no es especialista, pero hay que lograr hacer eso. Y ese desafío no es fácil. Es decir, no es fácil, primero, educar a las personas y no es fácil despertar el interés. Y sin embargo, no hay otro. No se interesan por esto, pues las personas van a seguir demandando la respuesta y la solución de aquello que es imposible que les dé respuesta y solución. Entonces, por ejemplo, la gente siente como una necesidad muy urgente la seguridad en Colombia. Pues si las personas no entienden que el problema fundamental de la seguridad es que es un, digamos, un bien cuya producción está completamente restringida, limitada por el Estado, donde no hay libertad prácticamente ninguna, pues entonces las personas no van a saber qué es lo que hay que pedir. O la gente, digamos, siente como una necesidad muy urgente el tema del transporte. Pero fíjense ustedes que el tema del transporte, la gente lo imagina, no, simplemente que el Estado nos ponga el precio más barato y que se compren más buses y ya está. Pero lo que no se entiende es que detrás de eso hay todo un sistema productivo que está completamente estatizado. Las calles el Estado es el dueño y quien toma las decisiones es el Estado. Los servicios de transporte públicos son monopolios u oligopolios que el Estado controla completamente. La tarifa de precios es definida por el Estado. En fin, en el sistema de transporte no hay libertad alguna. O sea, no hay capitalismo ninguno, no hay propiedad privada ninguna. Entonces, la única forma que las personas entiendan, mire, si nosotros queremos una solución al problema del transporte,
derecho de propiedad sobre los factores de producción. Para que entiendan esto, que aparentemente es una respuesta tan sencilla, es necesario educar y en ese sentido desaprender lo que los políticos y los economistas y los periodistas, estatistas nos han enseñado. Y esa tarea, esto hay que decirlo, no es fácil. No es fácil por dos razones, y ya te cedo la palabra, Santiago. No es fácil, primero, porque es necesario aprender una cadena de argumentos que es más fácil decir, el culpable es el capitalista, la solución es que el Estado haga algo. Esto, dicho así, es mucho más fácil decirlo. Esto que nosotros decimos es un poco más complejo porque exige una cadena de argumentos, hay un esfuerzo mayor. Y adicionalmente, y esto es un punto muy importante, aquí hay un aspecto, llamémoslo religioso, es decir, hay una creencia muy arraigada en las personas que el Estado es digamos, es capaz de hacerlo todo. Es decir, el Estado es el medio idóneo para resolver cualquier incertidumbre y necesidad en la vida. Entonces, hay desempleo, es el Estado quien resuelve ese problema. Hay escasez de algo, es el Estado quien resuelve ese problema. Entonces, mientras no se combata también esa creencia fundamental y se deslegitime al Estado como institución, entonces también va a ser difícil avanzar. Esa es la ventaja que nos lleva a la izquierda, que la izquierda en últimas nunca, sino que siempre nos vende la idea de que el Estado puede hacerlo todo. Entonces la izquierda al final la tiene más fácil que nosotros. Y eso es importante, saber que nuestro desafío es mayor, nuestra exigencia del punto de vista de persuasión es mayor. Nosotros la tenemos más difícil. Desanimarnos, lo digo, nuestra tarea y de lo que nosotros tenemos que hacer y contra quienes tenemos que. Respuesta que yo te diga, si hacemos así magia, trabajar educando y trabajar luchando contra esta creencia. No hay. Y por eso la primer tarea de todo libertario es educarse para poder educar. Pero partiendo de lo que dice Luis, yo tengo una visión particular acerca de esto y es que, bueno, de pronto no saben, pero pues Luis Eduardo fue profesor mío y fue la persona que me introdujo a mí el libertarismo ya hace un par de años. Y una de las cosas que me enseñó Luis, partiendo de las enseñanzas de José Ortega y Gasset, es que pues, la verdad no tiene fuerza. O sea, la verdad necesita una fuerza, digamos, porque si la tuviera, pues todo el mundo se convencería de la verdad. No, la verdad necesita, digamos, ser impulsada. Obviamente nosotros, pues Luis Eduardo y yo estamos, y los que estamos aquí espero que también estamos profundamente convencidos de que pues, la verdad, la libertad es, digamos, el único camino defendible, tanto ética como económicamente hablando. Esa es la verdad. En esto me parece a mí que la fuerza detrás del impulso de la idea de la libertad es empresarial y en ese sentido, digamos, hay que elegir muy bien qué recursos asignar a, digamos, a la hora de educar a la opinión pública de tal forma que se desarraigue esa creencia y se vean las bondades de la libertad en el mercado. En esto hay ventajas comparativas, o sea, si es un esfuerzo empresarial el que impulsa la idea de la libertad, pues entonces hay ventajas comparativas. Yo identifiqué, pues, digamos, hace ya un tiempo, pues que mi ventaja comparativa está es en ser profesor universitario y le hablo, digamos, a cierto auditorio un poco, digamos, de una forma un tanto más sofisticada y si quiere, digamos, más teórica y demás, con la esperanza de que lo que eventualmente van a ser forjadores de opinión pública empiecen a decir ciertas cosas y estas ideas empiecen a derramar, por así decirlo, a las personas que no son forjadoras de opinión pública, sino, digamos, que reciben la opinión pública. En ese sentido, digamos, fíjate que no solamente está la clase universitaria, sino también la clase en el colegio, pero también está lo que estamos haciendo aquí. O sea, la idea, digamos, que finalmente pusimos en marcha es de la Academia Libertaria. O sea, un espacio donde puede venir cualquier persona a aprender de la libertad. Hay, digamos, otras habilidades como hablarle a auditorios más grandes en términos un poco más coloquiales y demás que funciona mucho. Y nosotros vemos, o sea, afortunadamente en Colombia estamos viendo varias manifestaciones de esas ventajas comparativas. Es decir, habemos un par de científicos que nos dedicamos a estudiar la libertad desde el punto de vista científico. Pero digamos como centros de pensamiento o los llamados centros de acción que pues tienen otra vía y que de alguna forma pues digamos algo impactan. En ese sentido es importante entender eso, o sea que el trabajo está dividido en esta gran empresa que es impulsar la idea de la libertad. Ahora, una cosa que rescato
digamos, como muy valiosa lo que acaba de decir Luis Eduardo, esto toma tiempo. Esto es, digamos, una empresa de largo aliento, porque desarrollar una creencia es algo supremamente difícil en lo cual, digamos, nos lleva mucha ventaja. El consejo aquí es paciencia. Paciencia y también respeto por el interlocutor. O sea, tenerle paciencia. Saber que ha sido expuesto por muchos años a una idea que, digamos, se ha resultado en su creencia profundamente arraigada y que apenas estamos comenzando a hablar con él. Tenemos que hablarle con paciencia y con respeto. Sería mi opinión. Detengo aquí la transmisión y la grabación por si quieren quedar un espacio como de pronto para conversar algo más o qué hacemos. Sí, podemos parar aquí. Entonces, voy a despedirme. Después editamos el video. ¿Te parece? ¿Les parece, Sí. Luis? ¿Te parece? Sí, si no hay más preguntas, si nadie tiene, digamos, ninguna pregunta, ningún otro comentario, pues podemos dar como terminado por el tema hoy, y si alguien quiere, pues nos quedamos conversando incluso de otro tema o nos vamos pues ya. Exactamente. Listo, Eso. entonces voy a hacer el cierre. Muchas gracias a todos por haber asistido a esta sesión de la Academia Libertaria. Nos vemos entonces la próxima semana. Estén pendientes del enlace pues, para poder entrar a la sesión. Hasta luego. Y yo añado, haciendo una pequeña cuña, no se les olvide de pronto los que no han asistido, es la primera vez que asisten. El próximo lunes continuamos con nuestro curso sobre Derecho Natural. Entonces, si alguno no ha asistido, no hay ningún problema. Yo creo que las sesiones son lo suficientemente claras, donde incluso sin haber asistido a las previas sesiones se puede entender el tema. Pero si están interesados, en nuestra página de Facebook de Academia Libertaria están los videos de las clases anteriores de Derecho Natural. Entonces, están invitados. Nos estamos ofreciendo en este momento 2 escenarios de divulgación. Uno los jueves, que es un tema puntual cada jueves, y otro los lunes, donde estamos haciendo un tema continuado, que es el tema del derecho natural, y lo estamos estudiando con mucho detalle, ¿no? Y la idea es ir avanzando al ritmo que los asistentes quieren que avancemos. Ese es el objetivo, digamos, sin ningún afán. Nos demoraremos cuanto tiempo quieran los asistentes, ¿no? Entonces están, digamos, las dos ofertas: al que está interesado solamente casualmente los jueves, al que está interesado, digamos, como en un tema, tratarlo al detalle los lunes, al que esté interesado en los dos, pues en los dos. Esa es la... Y Mónica alzó la mano, perdón, démosle la palabra a Mónica antes de terminar. Bueno, no, ok. ¿Dejamos de grabar o seguimos grabando, Sí, Andrés? dejemos de grabar y ya Listo. ahí para que sigamos conversando. Entonces, muchísimas gracias a todos y los esperamos el próximo lunes y la otra semana también el próximo jueves.